paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Los israelitas habían sido infieles a Dios y a su alianza, y deben sufrir la dura experiencia del exilio, perdiendo su patria, su templo, y convirtiéndose en súbditos de una nación extranjera. Pero Dios, que les ama, les dará su última palabra, perdón y misericordia. Escuchemos. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor,
Dios nos tenía, pidieron que cantáramos, decían los opresores, un cantar de Sión alegres, cantenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. San Pablo habla sobre nuestra salvación. El amor de Dios es tan grande que por él estamos vivos con Cristo y muertos al pecado. Esta fe es un don de Dios, no nuestra, sino un don del grande y gratuito amor de Dios en Cristo Jesús. Escuchemos esta gran noticia. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios, tampoco hechura de Dios, creado por medio de Cristo Jesús, porque para hacer el bien de Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del diálogo de Jesús con Nicodemo que recoge San Juan, escucharemos estas palabras de Cristo, que se presenta como el mediador entre Dios y los seres humanos, un Salvador cuya glorificación supondrá el paso por la humillación y la muerte en la cruz. Déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable verte, es tan dulce escucharte. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único,
para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable verte, es tan dulce el escucharte. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean o no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La del Evangelio se perdone. Ven, Espíritu de Dios, dulce soplo de amor, que tu fuego hoy transforme todo mi interior. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, dulce soplo de amor, manantial de agua en medio de mi desierto.
María. Enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés. Protege tu iglesia, la iglesia católica, para que podamos también ser apóstoles de estos últimos tiempos y apóstoles de María, nuestra Madre, aquella que está preparando el reino de la divina voluntad, el reino de tu Hijo en su sagrado corazón eucarístico. Por eso ven, Divino Espíritu, te necesitamos. Sin ti las obras de Dios no pueden realizarse, porque tú eres el dador de vida. Por eso te imploramos, te suplicamos, te pedimos que desciendas, que vengas sobre cada alma y que abriendo su corazón podamos percibir la divina voluntad. Ven, ven fuego de lo alto, llénanos, llénanos, Divino Espíritu. Ven, fuego, fuego divino, desciende, fuego divino, ven, ven, sopla Espíritu Santo en cada alma. Santo es tu nombre, Dios. Gloria, honor, alabanza a Dios Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Dios, tócanos con tu gracia. Oh, gloria. Sin ti nada podemos vivir, Espíritu Santo. Dulce soplo de amor. Creamos el creador de Cambia, ven, ven, Viva de purifícanos, santifícanos. corazón. Santo es tu nombre, bendito Dios. Por eso ven Espíritu de Dios. Dulce soplo de amor. La unción, Señor. Descienda la unción. cambia, Descienda tu unción, Señor. Viva de nuevo a este corazón. Cambia, Gracias. viva Gracias, de nuevo a este corazón. Sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Paz y alegría. En Jesús y María. Nuestra liturgia católica es bella, es hermosa, pero muchos católicos quizás se quedan en la observación de los ritos, pero desconocen en realidad cada rito, cada cosa tiene un sentido. Hoy ustedes ven una diferencia de color. Eso no es un capricho, eso es litúrgico, porque la iglesia usa muchos símbolos y hay que entender los símbolos. Hay 2 domingos en el año donde solamente usamos este color. Uno se usa el tercer domingo, víspera de la Navidad. Está como presagiando una gran alegría, un gran gozo, ¿sí? Y el otro, el que estamos celebrando en este cuarto domingo, siempre es el cuarto domingo de Cuaresma, porque estamos mirando con alegría la cercanía de la Pascua. Por eso marca una diferencia, pero todo lo demás nos lleva pues a comprender la riqueza que tiene la iglesia. ¿Y por qué la alegría? Porque a pesar de que la Cuaresma, y hacemos memoria del padecimiento de nuestro Señor, no nos quedamos en la muerte. La fuerza de la iglesia no es la muerte de Cristo, es la resurrección. Porque si Cristo no ha resucitado, para nada tiene sentido nuestra fe y para nada sirve lo que estamos haciendo aquí. Nosotros celebramos a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Amén. Bien, entonces siempre tenemos otro elemento importante en la liturgia, que es lo que llamamos la mesa de la palabra.
La liturgia tiene dos mesas. La primera mesa llamamos mesa de la palabra, porque es donde nos instruimos, nos alimentamos, y no solamente como simple oyente, porque de nada sirve que yo escuche la palabra, pero no encarne la palabra. Cada vez que ustedes van a misa, díganse a sí mismos, ¿qué me está diciendo Dios a mí? No solo lo que me está diciendo el sacerdote o el pastor, en este caso, pues estamos hablando de Cristo, palabra que me está hablando directamente a mi corazón. Cada uno debe captar lo que más le llega, pero nadie debe salir de la Eucaristía vacío. Y voy a hacer un examen al final, a ver qué les quedó de la palabra. Sí, porque esto hay que ponerlo en práctica. De nada sirve porque hay gente que está aquí, pero en Belén con los pastores. Físicamente está, pero en otra cosa. No, hay que vivir la palabra, hay que encarnar la palabra. Y lo otro es la mesa eucarística. O sea, esta mesa alimenta a la otra, que es lo más central de todo, porque es alimentarnos del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Por eso, para nosotros debe ser siempre una alegría venir a la iglesia. Ay, qué pereza. No. La razón de nuestra vida es Cristo, y por lo cual debe ser una alegría venir al encuentro del Señor. Vamos entonces a desglosar algunas ideas o reflexiones a la luz de la palabra. Hay un libro en la Biblia que poco se lee o poco conoce la gente, llamado libro de las crónicas. Como la palabra dice crónica, significa hechos históricos, o sea que no son recogimiento o recogida, de todo lo que es una serie de eventos que vivió el pueblo de Israel. Y ese libro tiene dos partes, la parte 1 y la parte 2. Estamos en la parte 2, donde se habla de un hecho histórico importante en el pueblo de Israel y que me enseña a mí algo importante, porque leer la Biblia no es, qué bonita historia pasada, no. La palabra de Dios nunca pasa de vista. La palabra de Dios siempre es presente, siempre tiene efecto en nuestra vida en la medida que yo me deje interpelar por ella. Esta lectura preciosísima nos está hablando, como dije, de un hecho histórico que ocurrió con Israel y que me puede servir como referencia a mí. ¿Qué pasa cuando yo soy un creyente, practico, pero de pronto me dejo enredar por el mundo, por los placeres del mundo, por aquellas cosas, y ya creo que es suficiente contentarme con lo que hago, pero no voy creciendo en fe? Y cuando uno no crece en fe, estamos a punto de caer en infidelidades, o sea, de fallarle a Dios, porque nuestra alianza es con Dios. Desde que Dios se revela al ser humano, hace alianza. La primera alianza la hace con nuestros primeros padres. Después vendrá la alianza con Noé, vendrá la alianza con Abraham. Es decir, Dios es un Dios de alianza, de pacto. Jesús hizo nosotros estamos celebrando aquí una alianza. Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, que quiere decir que no habrá otra superior a esta. Estamos celebrando la alianza única, la gran alianza. La Eucaristía es la alianza máxima. Pero a lo largo de la historia ha habido muchas alianzas, pero también ha habido muchas infidelidades a la alianza. Y tú como creyente, cuando no observas los mandatos de Dios, puedes caer en una infidelidad. ¿Y qué pasa cuando cae en la infidelidad? Pues viene la desgracia y viene lo que llamamos el destierro. O sea, me separo de Dios. Mucha gente ha conocido al Señor, ha ido a encuentros, ha tenido experiencia, pero de pronto el mundo lo absorbió y dejaron de practicar. A mí me ha tocado ver, y me duele cuando veo un hermano, una hermana, un matrimonio, que sí, eran ejemplos, testificaban, pero el mundo los absorbió y llegaron a la infidelidad. No solamente a la infidelidad de rompimiento de matrimonio, que también ocurre, sino también de practicar su fe. Que eso no nos ocurra a nosotros, cuidadito, cuidadito, porque nos puede pasar. Entonces, veamos un poco la historia de esta infidelidad. Nos dice la palabra que envió entonces contra ellos el rey de los caldeos.
O sea, una cosa que para los judíos fue una de las mayores desgracias fue el destierro. Bueno, primero, pero ellos no llegaron a Egipto. El primer destierro fue un destierro voluntario. Vamos a ponerlo de esta manera. Porque José, el hijo de Jacob, llega vendido como esclavo y se convierte después en la historia como el segundo más importante de Egipto. Y sus hermanos que le habían vendido, llegó una penuria a la tierra de ellos y tuvieron que salir para buscar alimento. Y en esa realidad se encuentran con sus hermanos que no lo reconocieron. Si José hubiera sido malo y perverso, hubiera mandado a matar a todos sus hermanos como venganza, pero no. Él tenía un noble corazón. Pero también Dios permitió eso para que sus hermanos aprendieran. Y trae a su padre y van a Egipto. Y en Egipto crecen en número superior a los egipcios. Y los egipcios, cuando vieron esto, un faraón que no respetó ni conoció el legado de José, pues sencillamente esclaviza al pueblo de Israel. Y estuvieron 400 años en Egipto. Ahora, ya sabemos lo que pasó. Moisés pues libera al pueblo y le da a Dios después unos mandamientos que había que cumplir y que tenemos que seguir cumpliendo, porque eso también hay que decirlo. Los mandamientos de Dios no han pasado de moda. No han pasado de moda. Siguen vigentes. Y Dios es celoso de su palabra. Jesús resume, como ustedes también lo saben, los mandamientos en dos. ¿Se acuerdan? Amar a Dios y el segundo, a tu prójimo. Esa es la alianza que Dios también nos manda a cumplir. Pero no quiere decir que dejaron de incumplirse los mandamientos. Hay que obedecer lo que Dios espera de nosotros. Entonces, volviendo al libro de Crónicas, esto ya nos hace ver cómo los israelitas, cuando ya se sentían muy seguros en su tierra, tenían su templo, pues, y llegaron a la infidelidad. Consecuencia de eso, deportación. Es decir, tuvieron que salir de su tierra. Y fueron destruidos y destruyeron el templo. Y van cautivos a Babilonia. Y en Babilonia es hermoso porque, por ejemplo, el Salmo de hoy, que es el Salmo 136, muy hermoso, recoge parte de esa historia, de la nostalgia que tenían por Sión, es decir, por la tierra que habían perdido. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. Imagínense, miren, yo no sé si a ustedes les ha tocado verse forzado, porque una cosa es que uno voluntariamente vaya a otro país por trabajo, por pero sentirse que te expulsan, como ha pasado, por ejemplo, con los sacerdotes y el obispo de Matagalpa, entre otros. Hay más de 20 sacerdotes y 2 obispos fuera de su país y le quitaron la nacionalidad, o sea, que no son nicaragüenses, el gobierno, para que ustedes vean cómo son las dictaduras, ¿no? Están como apátridas, o sea, no tienen patria, por decirlo de esta manera, pero nuestra patria siempre es el cielo. Pero digo esto porque quizás nosotros no hemos vivido eso, no hemos vivido una deportación obligada, forzada. Panamá es uno de los países en donde menos la gente migra. Y eso, a pesar de todo, yo viajo mucho y conozco mucha gente que migra de diversos países, por diversas razones. Pero el panameño es de poco emigrar en masa. Entonces, así que no podemos, y más todavía cuando tú te ves forzado por una dictadura. Saben, hay más de 7 millones de venezolanos fuera de su tierra. 7 millones. O sea, todo un país, y supera a Panamá en número, están fuera de su país. ¿Entienden eso? En diversos países. Y aquí en Panamá hay también muchos hermanos nuestros de Venezuela. Pero entonces, volviendo otra vez al texto, dice la palabra, ellos lloraban con nostalgia de los sauces, recordando, ¿verdad?, el verdor de su tierra.
en las orillas colgábamos nuestras arpas. Aquellos cautivos nos decían, nos pedían, oye, cántenos canciones de su tierra. A ver si nosotros pues estuviéramos exiliados. Cántenos un tamborito. Panameño, panameño. ¿Cómo voy a cantar panameño, panameño, vida mía, si estoy forzado a estar fuera de mi tierra? No sé si van entendiendo el sentimiento de una persona, de un pueblo que está obligado a estar fuera de su tierra. Y dice, pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extranjera? Y miren el juramento que hacen. Que la mano derecha se me seque. Si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Qué sentimiento tan profundo de patria. Porque esa es la tierra que Dios les dio a ellos. Pero se olvidaron de Dios por sus infidelidades, por sus pecados, como pasa con nosotros. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue infiel a su papá. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Voy por fuera. Ah, bien. Y cuando le vino la desgracia, empezó a recordar a su papá. Y empezó a recordar su casa. Que su casa estaba mejor en su tierra. Y añora volver. Claro, toma la decisión. Sigue esperar lo que Dios iba a hacer, pero su papá iba a hacer. Porque esa parábola está hablando de Dios. Jesús usa esa parábola para hablar de cómo es Dios. De cómo tú también, como ese hijo, dice, yo puedo hacer en mi vida lo que me da la gana. Yo sé que a veces ustedes también tienen crisis cuando ven que un hijo, una hija que conoció a Dios o que sirvió al Señor, se va y hace cosas que uno diría, pero yo no le enseñé a mi hija este ejemplo, esta infidelidad. Y eso duele cuando tú ves que un hijo o una hija se aparta, o incluso un padre, una madre, que se apartan de los caminos de Dios. Y nosotros no debemos perder nunca la esperanza. Yo siempre digo, cuando un hijo, una hija o una pareja se rompe, no dejen de implorar la misericordia de Dios. El Señor siempre espera que clamemos y enseña que clamemos, porque eso es importante, porque el que no clama no va a recibir. Para que tú puedas recibir, tú tienes que decir, ayuda, auxilio. Que aprendas a decir, Señor, te necesito. Le estoy pasando mal. Y no es culpa tuya, es culpa mía. Que aprendas a aceptar tu culpa. No estar buscando excusas o buscando en otros la culpa. Acepta tu culpa. Acepta que te equivocaste. Para que entonces la misericordia de Dios se active en tu vida. Y dice al final el Salmo, porque esto recoge la historia. O sea, este Salmo está recogiendo esta historia de Israel. Y dice, que se me pegue la lengua al paladar, Jerusalén, si no te recordara. Qué mudo. Si me olvido de ti, Jerusalén. O si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. ¿Se acuerdan del poema de Ricardo Miró? Cuando habla con nostalgia. ¿Recuerdan esa parte de la nostalgia de Ricardo Miró en su poema? Revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Así es. Cuando no veo el camino que a ti me ha de retornar. Él hizo ese poema fuera del país y sintió esa nostalgia. Porque es cierto, cuando uno vive fuera de su patria, siente nostalgia de la tierra, ¿o no? Los mexicanos que están aquí, el peruano que está aquí, ¿verdad? Sentimos nostalgia de nuestra tierra, es normal. Entonces, añorar la tierra, porque la tierra es un don de Dios. Todas las tierras donde Dios nos permitió nacer es un don. Agradecer el don de la tierra donde nacimos y añorar volver a ella, lo que de alguna manera se fueron por diversas razones. Pues esta es la realidad del pueblo de Israel. Pero repito, ¿por qué llegaron a eso? ¿Por qué? Por la rebeldía y la infidelidad. Son las consecuencias. En la vida
todo tiene un precio. Y más cuando tú cometes algo incorrecto. Cuando tú sabes que metiste la pata y no lo reconoces, tarde o temprano sale el precio de esa equivocación. Tarde o temprano. Pero Dios es bueno. Entonces, ¿para qué viene Jesús? Viene precisamente para restaurar lo que perdimos. ¿Y qué perdimos? La gracia salvífica, porque nos apartamos de Dios. El pasaje de hoy del Evangelio de Juan, capítulo 3, quizás uno de los más mencionados o más comentados, porque habla del amor eterno que Dios tiene por las criaturas. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo era un doctor de la ley, un hombre muy sabio. Tiene un discurso con él bastante largo y sobre todo más adelante le dice, mira Nicodemo, para que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo, tú tienes que volver a nacer. Y como él era un hombre anciano, ya mayor, no entendía, como muchas personas no entienden las cosas de Dios porque la quieren interpretar de manera material, física. Las cosas de Dios son espirituales. Nosotros somos gente material, pero también tenemos un ente espiritual. Dentro de nosotros hay un alma, hay un espíritu que está dentro de nosotros. Y eso es lo que nos da vida. Mire, cuando usted muere, esa alma sigue viviendo. Esa alma no se acaba. Dios no crea un alma para destruirla. Lo que muere es mi físico, mi cuerpo, pero no mi espíritu. ¿Y se han preguntado para dónde va el espíritu? Eso depende de cómo fue tu vida aquí. Por esto es tan importante tener conciencia de cómo estoy construyendo yo mi vida ahora aquí. Porque de eso va a depender o mi eterna gloria o mi eterna condenación. Así de sencillo. Porque Dios es espíritu y nos creó primero espiritual. Es decir, antes que tú entraras en el vientre de tu mamá, ya tu espíritu estaba creado por Dios. Y después Dios permite que ese espíritu, esa alma, entrase en el óvulo fecundado de tu papá y de tu mamá. Allí entró el espíritu para ser un ente vivo. Se hace un misterio la creación que Dios hace del ser humano, pero es grandísimo. Pero mi alma es eterna, no se destruye, se destruye tu cuerpo. Por eso Jesús habla en términos de espíritu, ¿no? Y Nicodemo, que era un doctor de la ley, no entendía eso. Volver a nacer, yo ya viejo, ¿cómo voy a volver ya mi abuela muerta o mi mamá muerta? Eso es un comentario mío, ¿no? O sea, ¿cómo voy a volver al vientre de mi mamá? No entendía. Como hay mucha gente que no entiende las cosas del espíritu, porque no tienen el espíritu. Por eso hay que pedir el espíritu para que nos instruya. Y este discurso, que es largo, pero que está recogido hoy de forma, diríamos, simplificada, nos habla de qué Jesús quería hacerle entender a Nicodemo. Vamos entonces a ver algunas de las cosas. Dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ustedes recuerdan ese pasaje, ¿verdad? ¿Por qué Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Cuál era la situación cuando se da ese acto de Moisés? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cuál es? ¿Cómo estaban los israelitas? Ay, pero qué pueblo tan renegón. Pero tú también eres renegón. Todos somos, porque esa es mi historia. La historia de Israel es mi historia. Que siempre, cuando las cosas no ocurren como yo quiero, me peleo con Dios. Yo no voy a rezar más. Dios no respondió a mi pedido. Somos renegones. Dígale qué tal, los renegonas. Nos gusta renegar constantemente. Cuando las cosas no se dan como yo quiero, me rebelo contra Dios. Entonces el Señor le dijo, mira, haz una asta, una especie de bandera así, y coloca en esa asta una serpiente, que después ahí vendría el símbolo de los médicos, de la salud. De ahí viene. Entonces dice, el que vuelva los ojos sobre la serpiente, que es curioso esto, porque la serpiente obviamente sabemos qué pasa, ¿no? Mata. Pero Dios está diciendo que de esa muerte,
va a brotar la vida. O sea, esa era como una profecía de otra persona, ya no un animal, sino que alguien iba a ser levantado en lo alto. Por eso Jesús hace referencia a Moisés, porque está diciendo, así como Moisés levantó el estandarte o la bandera de la serpiente y todo el que miraba será curado, así también va a pasar conmigo. Va a pasar conmigo, porque todo en la Biblia siempre mira hacia Cristo. O sea, toda la escritura mira hacia el Mesías, hacia Cristo. Y dice la palabra, así el Hijo del Hombre, dice, será levantado para que todo el que, se termine la palabra, todo el que ¿qué? Crea en Él, tenga vida eterna. ¿Usted lo cree? ¿De verdad lo cree? ¿De verdad lo cree? ¿Y por qué le falla a Jesús? Y me incluyo, ¿por qué le fallamos? ¿Por qué le fallamos tanto? ¿Por qué somos tan tercos? Y todos, ¿ah? Hasta el cura, no piense que todos somos tercos. Ay, cuánta paciencia tiene Dios con nosotros. Cuánta paciencia tiene Dios con el ser humano. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces yo no puedo entender por qué la gente dice, ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios ha permitido esta desgracia en mi vida? Miren, las desgracias, los sufrimientos, las pruebas que usted y yo vivimos son consecuencia de nuestros pecados. Todo tiene un precio. Y en vez de agradar a Dios en el momento de la prueba, del sufrimiento y del dolor, no se trata de maldecir y darle la espalda. Es que ya yo no voy más a la iglesia porque yo le pedí a Dios este favor y ocurrió exactamente lo contrario. Porque estaba buscando tu voluntad. No preguntaste si esa era la voluntad de Dios. Jesús también fue probado en todo, dice la Biblia. Fue probado en todo. Pero no pecó. No pecó. Pero fue probado. Hasta el último momento de su vida. Jesús fue probado. Y le dice al Padre, si es posible, Padre, que esta prueba que estoy viviendo pase. Pero, no mi voluntad, Padre, no mi voluntad, la tuya. Jesús cede en su libertad la voluntad suya al Padre. Por eso son uno. Porque no son tres, o sea, tres personas, pero un solo Dios, una sola voluntad. Una sola voluntad. Entonces, nos dice la palabra que cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, le dice, mira, Dios ha amado tanto al mundo, pero tanto, y por eso Él es el modelo. Jesús es el modelo del amor extremo de Dios por nosotros, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y añade algo que muchos no lo entienden. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Cuando yo escucho palabras como, ay, Dios me condenó, ay, Dios condenó a fulano, no ha leído la Biblia, no ha leído el Evangelio. Dios me condenó, te condenaste tú. Dios no envió a su Hijo para condenar, más claro no puede estar. Dios no quiere que ninguno de ustedes se condene. Dios no quiere que tú te condenes. Si te condenas, ¿quién lo decidió? ¿Queda claro eso? ¿Quién decide la condenación? ¿Quién decide la condenación? Yo. ¿Quién decide la salvación? Yo. Es tu decisión. Pero hay que creer en Él, porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y salvar el mundo entero. Y crean lo que lo va a lograr, ¿ah? Porque Dios nunca puede fallar en sus planes. Lo que pasa es que Dios tiene mucha paciencia. La paciencia de Dios no es nuestra paciencia. La paciencia de Dios es infinita. Ay, gracias que es paciente. Gracias Dios, digan gracias Dios por ser tan paciente. Porque si yo no fuera paciente, usted y yo no estaríamos aquí sentados ni aquí yo hablándole a ustedes. Si Dios no fuera paciente, ya Dios tendría el derecho, porque es el creador de todo, de decirle basta ya, basta. Y créanme que lo va a hacer, ¿ah? Lo va a hacer. Pero el tiempo de Dios, que es perfecto, ha determinado para que nadie diga que no nos dio oportunidad.
El Señor le dice a Santa Faustina Kowalska, la santa que ha derramado, este lugar se llama Santa Faustina en su nombre. Antes de que yo venga como juez justo, quiero reinar como Dios de misericordia. ¿Qué significa eso? Quiero que sean abrazados primero por mi misericordia antes que mi justicia. Tú decides cómo quiere que Dios te encuentre, con su justicia o con su misericordia. ¿Qué decides? Entonces cambien su vida. Por eso el tema es la conversión. Siempre cambia tus malos hábitos, cambia tu forma de pensar negativa, cambia tus impulsos y todo aquello que no contribuye a tu salvación personal, porque la salvación es personal. Tanto amó Dios al mundo para que todos, para que no se condenen, envió Jesús no para condenarlo, sino para salvarlo, para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado. ¿Qué les parece? El que cree en él no será condenado. Palabra de Dios, no será condenado. Pero ¿qué es creer? Creer no solamente sí, yo creo, pero no. En el creer no significa que tú tengas que poner otras condiciones. Se cree y punto. Y creer en la Biblia es sinónimo de obedecer. ¿Entiende? Repito, creer en la Biblia es sinónimo de obedecer. El que cree, obedece. ¿Lo han entendido? El que cree, ¿qué? Obedece. Porque hasta el demonio cree en Dios, pero no obedece a Dios. ¿Entendieron? Satanás cree en Dios, pero no obedece a Dios. De manera que el que dice creer, pero no hace la obra de Dios, está en desobediencia. Y eso tiene consecuencias. Creer es obedecer. Y añade también el Señor: la causa, atención, noticia de última hora, más importante que todas las redes sociales, es esta noticia. Escuchen bien. La causa de la condenación. Atención, noticia de última hora. Digan conmigo. La causa de la condenación. Es esta. Como el Señor nos da los exámenes, ¿no? Todo nos lo dice con claridad. La causa de la condenación es esta. Repitan conmigo. Habiendo venido a la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Entendieron eso? A ver, ¿quién lo entendió? ¿Qué te dice esa palabra a ti? Ponte de pie. No tengas pena. Es que esto tiene que decirte algo. Voy a repetirlo. Y voy a poner a otros a que me digan si lo entendieron bien. Dice, la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Qué te dice eso a ti? Que habiendo conocido a Dios, o sea, primero Él murió por mí, me perdona, lo conozco, pero decido regresar a mis pecados y a la oscuridad en donde estaba. Muy bien, muy bien. A ver, a ti, ponte de pie, sí. Y quiero decirte algo. Pienso que prefiero sucumbir a mi voluntad, a las pasiones del mundo, a las pasiones de mi propia complacencia, ignorar la voluntad de Dios, que su sacrificio no valió nada. Muy bien, muy bien. Y a ver, aquí, Jorge, a ver, también, es que la palabra tiene que hablarle a todos. El cura no está aquí predicar, pecar y entra por un oído y me sale por otro. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué te dice a ti? La misericordia de Dios es la luz y la oscuridad es nuestro pecado. Muy bien. Por ser humanos, nos vamos hacia lo material y al pecado es lo más rico y es lo que más nos infunde a pecar. Así es. Muy bien, muy bien. Oye, se ve que vienes a misa. Bueno, la causa, las tinieblas. Atención, hay un contraste entre luz y tiniebla. Dios es luz.
la tiniebla es Satanás. Eso es. Repito, Dios es luz, Satanás es tiniebla. Por eso todo lo que es oscuridad, todo lo que es oculto, es obra del demonio. Y Jesucristo, un pasaje también se lee en el texto, Jesucristo vino a deshacer las obras del demonio, o sea, la oscuridad. Por eso nuestra vida tiene que ser transparente en todo. Yo no puedo tener un doble discurso. Yo tengo que ser muy coherente en las cosas que creo y que predico, pero ustedes igual, porque entonces estoy en tinieblas y las tinieblas no permiten que tú puedas ver, pero que si tú estás en la luz, todo resplandece. Entonces hemos pasado de las tinieblas por el pecado a la luz. Esa es la vida del todo creyente. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Pero hay algo más todavía en este tema de la luz y las tinieblas. Jesucristo es la luz del mundo. En estos días yo he tenido un dolor sincero en mi corazón, porque yo no sé si ustedes saben que cada año son millones de seres humanos que mueren por el aborto. Más que las guerras, más que las guerras. En una estadística de hace un par de años hablaba de 70 millones de seres humanos sacrificados en los vientres de las mujeres en el mundo. Pero lo más triste, lo que me ha dolido más y me duele, es ver que una nación como Francia, hija de la iglesia, y se está jactando de esto el presidente Macron, que es un masón de primera, que ha puesto en la constitución de un país que la Virgen le pidió en su momento al rey de Francia que la bandera de Francia debía ser dedicada a ella, o sea, del cielo. Francia es una nación que ha dado muchos santos a la iglesia. Francia es una nación donde la madre se ha manifestado en varios lugares. La más famosa Lourdes, pero no es la única. Y Francia han celebrado, no todos, claro que hay muchos que están con un dolor, como lo siento yo como cristiano católico, que Francia está ahora mismo en apostasía como nación. Y han puesto en la constitución de Francia que el aborto es un derecho de todos. Por constitución. Y ahora tienen la osadía de decir que van a ser un modelo para que todas las otras naciones del mundo lo copien. Ato a Satanás en el nombre de Jesús. Y en este sentido también ustedes tienen que ser muy claros. Si ustedes están apoyando una ideología de ese género, usted está siendo un apóstata de Dios. Porque la palabra es muy clara. El Evangelio dice, la palabra de Dios, no matarás. Y el que mata comete un pecado mortal. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Yo no puedo como cristiano católico darle un consentimiento a un político que está en esta agenda. Y ustedes ofenden a Dios si se van en esa línea. Si lo sabe, si no lo sabe otra cosa, pero si lo sabe, usted está patrocinando también la muerte. Y en conciencia, un católico no puede hacer eso. Ya le he dicho que yo no le voy a decir por quiénes tienen que votar. Yo solamente le digo, conozcan la plataforma de sus políticos. Porque estamos en un momento decisivo en este país. Y ciertamente hay ideas fuertes que apoyan estas ideologías y que quieren ir por esa línea, aquí en Panamá. México, un país tan mariano. Saben que el vientre de la Virgen María se iluminó el día que México aceptó también el tema del aborto. O sea, quitar el castigo a los que abortan. Ya no, México también, una nación tan amada por la Virgen. Pero esa plataforma, yo sé que esto quizás le pueda sonar un poco duro, pero algunos sacerdotes exorcistas, entre ellos el Padre Amor, que en paz descanse, uno de los grandes exorcistas, decía que la sangre que más le gusta a él de un sacrificio son los niños abortados. ¿Qué les parece? Esa es la sangre, porque es como decirle a Dios, mira lo que yo hago con lo que tú creas, lo sacrifico. Pero también tenemos una buena noticia. También quiero que ustedes sepan
que los niños abortados, ya lo decía el Papa San Juan Pablo II, no van como a veces se hablaba del limbo, no, ellos no van a la nada. La Virgen María viene a rescatarlos. Todos los niños abortados están en el cielo, porque son almas, el espíritu, se sacrificó el cuerpo, pero no el alma. El alma es inmortal, y es una doctrina hermosa saber que nuestros niños, Mamá María, así como pasó con los niños cuando Jesús lo iban a matar y sacrificaron a los niños inocentes, esos niños murieron por Cristo, por la causa de Cristo, siendo inocentes. Así mismo pasa con todos los niños que son sacrificados en los vientres de las mujeres y que también de los hombres, porque los hombres son los que patrocinan muchas veces esto. Yo no quiero nada de esto, así que tú busca a ver qué van a hacer. Uno encuentra unas historias terribles, como diciendo, ese problema no es mío. Tú busca, cuando tú estás probando esto, tú estás diciendo, esto está bien. Pues hay perdón para todos, ¿ah? No quiero que ustedes digan, ay, ya yo estoy perdido. No, Dios quiere llamarnos de las tinieblas a la luz. Y si tú cometiste un pecado de eso, pues arrepiéntete, pide perdón al Señor. Porque estos son los grandes sacrificios de estos tiempos. Por eso esto lo que está en las tinieblas, la oscuridad está inundando el planeta, la oscuridad. Y ya terminamos con esto. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz. Y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. ¿Quién que va a robar va a ir abiertamente dando la cara? Nadie, ¿verdad? Por eso después en pasamontaña y todo lo demás, porque el ladrón también suele hacer las cosas de noche. Puede robar a la luz del día, pero siempre va a tener alguna forma de ocultarse. Porque si usted sabe que está cometiendo un delito, el que no la debe, no la teme. Si tú vas a hacer algo que no es inmoral, ¿por qué te vas a esconder? Pero cuando tú sabes que lo que estás haciendo no es bien, lo vas a hacer escondido. La trampa siempre así oculta, como si te puedes esconder de Dios. De la gente sí, pero de Dios no. Te conozco. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Es decir, obrando con un corazón recto, con un corazón noble. Vamos a pedirle al Señor esta gracia, su santo temor para caminar siempre en la luz, aborrecer las tinieblas. Todo lo que sea oscuridad en mi vida, fuera. Todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios, fuera. Ya no quiero hacer más que tu voluntad, Dios. Perdóname por las muchas veces que me equivoqué en la vida, por todos mis muchos pecados cometidos en mi vida, por las veces que preferí las tinieblas a la luz. Quiero, Señor, que quite toda oscuridad en mi vida. Quiero caminar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, renuévanos, santifícanos y danos la oportunidad de vivir una nueva vida para gloria de Dios. Amén. Amén. Eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida.
esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Jesús, gracias Señor. Gracias por llamarnos de las tinieblas a la luz. Gracias por darnos la oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Gracias porque no quiere la condenación de nadie. Gracias porque has venido a salvarnos. Gracias Señor porque has sido levantado en lo alto para que todo aquel que crea en ti no muera, sino que tenga vida eterna. Gracias Dios. Gracias. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.